A día de hoy, la guerra entre Rusia y Ucrania llegó a un punto en el que es difícil seguir manteniendo el control de la situación. Para empezar, debemos saber que vamos a hablar de la problemática armamentística y de ayuda que está sufriendo en este momento Ucrania, pero para eso debemos empezar por el principio. Antes de la invasión rusa, en febrero de 2022, en Ucrania había alrededor de 4 millones de armas, muchas sin registrar, empezando a sentar esta problemática de circulación clandestina. Pero, desde febrero de 2022, hubo una liberalización de las leyes de posesión de armas y una distribución a civiles, agravando cada vez más esta problemática. Esta situación no es solo un problema local, sino que estas armas están siendo distribuidas a distintos países con amplias organizaciones criminales, como pueden ser los países Balcanes, de Europa del Este y México, generando un gran problema de seguridad para uno de los mayores acompañantes de Ucrania, Estados Unidos. Y hablando de esta potencia, también podemos notar cómo luego de las elecciones hubo un gran destape de las cantidades de dinero enviadas a Ucrania, ya que, según Biden, fueron enviados 175 mil millones de dólares en ayudas a Ucrania, aunque, según Trump, fueron enviados 200 mil millones de dólares más que la Unión Europea, aunque, al final de cuentas, Zelensky confirmó que solo fueron recibidos alrededor de 75 mil millones de dólares. Estas discrepancias generan grandes preocupaciones en Washington, donde entendieron que sus ayudas fueron muy mal vigiladas y causaron una problemática que llega a muchísima gente en el mundo. Entonces, ¿a dónde están llegando estas armas? Mirando un poco para atrás en el tiempo, podemos darnos cuenta de que esta guerra pudo haber sido predecible, porque de alguna forma este territorio nunca logró descolonizarse por completo de Rusia, o en su momento considerada la líder de la Unión Soviética, ya que aunque a simple vista parecían tener su propio territorio, políticas y orden, todavía quedaban ucranianos que se identificaban como rusos, mucha gente que quedó ligada a este régimen, o incluso una economía muy dependiente de su anterior y actual colonizador. Esto no es una sorpresa, ya que al hablar de la descolonización de lo que luego surgió como tercer mundo, todos estos países tuvieron que presionar mucho para poder valerse por sí mismos. De esta manera podemos hablar también de que uno no puede estar seguro de a qué clasificación pertenece Ucrania, segundo o tercer mundo. La pregunta podría haberse resuelta en cuanto sepamos quién gana esta guerra, pero de lo que podemos estar seguros es de que este país nunca logró desarrollarse industrialmente, otro patrón de la descolonización, y así quedó subdesarrollado. Pensándolo así, también surge otra pregunta. ¿Será el tráfico de armas más que un problema, una ventaja para el país? Ahora sí, para muchas naciones el tráfico comercial es una de sus principales fuentes de ingreso, y más teniendo en cuenta la situación particular de este país. Si ya antes tenían una economía frágil, la guerra lo agravó aún más. Con las rutas comerciales destruidas y las empresas cerrando, el país pierde ingresos esenciales, lo que provoca una crisis económica aún mayor. Toda esta situación parece una consecuencia y medida controversial, ya que, aunque terminar la guerra obviamente traería beneficios y disminuiría las pérdidas de capital, territorio, personas y demás recursos, el ingreso por tráfico parece una buena opción si antes del conflicto tampoco tenían de qué abastecerse. Quizás terminar la guerra sería para ellos peor que quedarse en ella. Como es obvio, la infraestructura y terreno de agricultura también sufre graves daños. Hospitales, calles, fábricas y escuelas quedan destruidos, lo que dificulta la recuperación económica. La producción cae, el desempleo aumenta y el comercio se paraliza. Como otra consecuencia se encuentra la posible desaparición de la población del país, debido al declive demográfico que no solo empeora en este contexto, sino que es un problema que ya venía arrastrando. Aunque la tasa de natalidad aumenta, no es suficiente para constatar la tasa de mortalidad, que crece día a día a falta de atención médica y alimentos. En definitiva, los efectos de una guerra van mucho más allá del conflicto en sí. No solo deja destrucción inmediata, sino que compromete el futuro de la nación, afectando su economía, su población y sus posibilidades de desarrollo por generaciones. Aunque a final de cuentas parece que esto no es problema para los líderes. Para ellos termina habiendo más beneficios por los cuales están dispuestos a castigar y someter a los distintos ciudadanos afectados, quienes son enviados a luchar, quienes pierden sus casas o quienes directamente terminan sin vida. Como decíamos anteriormente, Ucrania podría llegar a estar beneficiándose del tráfico ilegal de armas, y Rusia, al intentar apoderarse del terreno de este pequeño país, está buscando expandirse. De alguna manera, el pensamiento del segundo es un poco imperialista, y aunque no lo veamos a simple vista, hay más de uno aplicando esta teoría para beneficiarse.
Por ejemplo, Estados Unidos exporta y vende millones de armas a estos países, ganando así mucho más. Al fin y al cabo, ¿no creen que todo esto es innecesario? Ucrania, gane o pierda, va a seguir con problemas económicos y de neocolonización, debido a su dependencia económica. Rusia solo ganaría o perdería una pequeñísima porción de terreno y millones de vidas. Incluso, en algún punto, Estados Unidos va a quedar en riesgo porque sus mismas armas traficadas llegarán a su territorio a modo ofensivo desde México. La pregunta es, ¿realmente se gana en la guerra?